dentro del sistema de gestión, sí, en la empresa el empleador pues tendrá entre otras las siguientes obligaciones. Y en este caso pues definir, firmar y divulgar la política de seguridad y salud en el trabajo a través de documento escrito, ¿sí? La asignación y comunicación de responsabilidades. En este caso, pues debe asignar, documentar y comunicar las responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo. Yo les pregunto, cuando asigna y comunica esas responsabilidades, eh, ¿es a cualquiera de la empresa o debe ser una persona con un desarrollo de competencia, que conozca del tema, que conozca que es un peligro, que es un riesgo cuando es accidente, ¿sí? Que conozca los fundamentos prácticamente de la normatividad en seguridad y salud del trabajo? Profe, el empleador es el encargado de contratar a esa persona, ¿no? A la que va a ser encargada del sistema de gestión. Sí, y los trabajadores tienen que conocer también. Claro, ellos tienen que estar capacitados. Exacto, entonces a los trabajadores hay que capacitarlos. Sí, yo les envié ahí, yo les envié un tema. ¿Sí lo leyeron en lo que les envié? Existe la necesidad de una capacitación, ¿es por qué? Porque hay una falta de conocimiento sobre, sí, sobre el trabajo. Sobre el proceso, o sea, en ese proceso hay unos peligros o riesgos, ¿sí? Y a quién hay que capacitar para que el trabajador pues no se exponga a un accidente o a una enfermedad laboral. Por decir, capacitación en riesgos económicos, ¿sí? Riesgos físicos, ¿sí? Sobre ruido, ¿sí? Todo lo que ayuda a mejorar a quién, al trabajador, para evitar posibles lesiones o enfermedades. Listo. Rendición de cuentas al interior de la empresa. A quienes se les hayan delegado responsabilidades, en este caso, pues, las empresas contratan al profesional, ¿sí? En seguridad y salud del trabajo, y ellos son los que tienen que rendir cuentas, ¿sí? ¿A quién? En este caso, pues, a la alta gerencia, en este caso, ¿sí? ¿Y cómo se debe hacer? Pues por medio de escritos, electrónicos, verbales o los que sean considerados por los responsables, ¿sí? La rendición será como mínimo anualmente y deberá quedar documentada. La definición de los recursos. Entonces, se debe definir y asignar los recursos financieros, ¿sí? Técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, revisión, evaluación y mejora de las medidas de prevención y control para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. ¿Quién asigna pues los recursos en una empresa? El empleador. El empleador, ¿sí? Él es el que se encarga de qué? De contratar. ¿Para qué? Yo tengo que tener una persona en la empresa que es la encargada de diseño, de esa implementación, de la revisión, de la evaluación y de las mejoras de los planes de acción, de los controles, ¿sí? De identificación de peligros, de los riesgos en el puesto de trabajo, ¿sí? Esa persona responsable, ¿sí? De la empresa, de crear el comité, pues, COPAS, ¿sí? O el vigía, ¿sí? Según corresponda. Entonces, esos recursos, pues, los da la empresa, el empleador. Y cuando hablamos de cumplimiento de los requisitos normativos, pues hablamos de la normatividad que se cumpla en materia de seguridad y salud del trabajo, ¿sí? De acuerdo, pues, a los estándares mínimos del sistema obligatorio de garantía de calidad del sistema general de riesgos laborales. Y la gestión de los peligros y riesgos. Debe adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de peligros. O sea, ¿qué medidas vamos a darle a los peligros encontrados? ¿Sí? ¿Qué controles?
en esa evaluación y valoración de riesgos, ¿sí? Entonces hablamos de medidas de prevención, de controles, ¿sí? Que prevengan daños en la salud de los trabajadores y los contratistas, en los equipos, instalaciones, ¿sí? Y un plan anual de trabajo, entonces, de las actividades que vamos a hacer durante el año, las metas a lo que queremos llegar, ¿sí? Con ese plan anual de trabajo. Prevención y promoción de riesgos laborales. El empleador debe implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como la promoción de la salud en el sistema de gestión, ¿sí? De seguridad y salud del trabajo. Entonces, todo lo que ayude pues a mejorar al trabajador en la parte de prevención y promoción de riesgos laborales, capacitación, simulacros, charlas, ¿sí? Todo lo que ayuda a mejorar. Y la participación de los trabajadores, pues, así como la empresa, pues, tiene la obligación de implementar un sistema de gestión, pues los trabajadores tienen que participar también, ¿sí? En todo ese sistema de gestión, informar peligros, ¿sí? Las medidas, ¿sí? Participar en los comités diferentes, ¿sí? En este caso, pues, Comité de Convivencia Laboral, COPAS, ¿sí? Esas son unas obligaciones de los trabajadores. ¿Qué pasa si el empleador, en este caso, pues, incumple con estas obligaciones? ¿Qué pasa? Incurren unas sanciones. Entonces vamos al incumplimiento, ¿sí? Entonces hay un incumplimiento de un sistema de gestión, ¿sí? Y ahí entraría que la responsabilidad penal, civil, administrativa o laboral. ¿Cuál entraría ahí? ¿Administrativa? Sí, la administrativa. Listo. Entonces, miren que ahí ustedes, eso ya lo hemos hablado, ¿sí? Pues los de los tipos de responsabilidades, por decir administrativa, por el incumplimiento de un sistema de gestión, ocurrió un accidente de trabajo o una enfermedad laboral o por no entregarle los elementos de protección personal, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Esto ayuda mucho, miren, cuando ustedes estén trabajando en una empresa, ¿sí? Obligaciones de los empleadores, entonces las obligaciones que tienen los empleadores frente a ese sistema de gestión, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hablar? Obligaciones de las administradoras de riesgos laborales. Dentro de las obligaciones que le confiere la normativa vigente en el Sistema General de Riesgos Laborales, pues capacitarán al comité, en este caso pues al COPAS o vigía, ¿sí? En seguridad y salud del trabajo, en los aspectos relativos al sistema de gestión. Entonces, ellos prestarán asesoría y asistencia técnica a las empresas y trabajadores afiliados en la implementación pues del presente capítulo, pues en esa implementación de ese sistema de gestión. Entonces, eso pues relativamente lo hemos venido hablando que infortunadamente pues las ARLs trabajan con empresas pues que tengan 200, 150, 300 trabajadores y a las otras empresas pues cuando requieren capacitación en diferentes riesgos laborales pues puede pasar 6 meses, un año y están en stand-by ahí, ¿sí? Y es obligación de la ARL capacitar, ¿sí? Con el COPAS a las empresas. Y cuando yo hablo de empresas, ¿qué quiere decir? Que puede ser grandes, pequeñas, medianas o grandes, ¿sí? O sea, cuando incumple la ARL, pues en este caso, y me dice el decreto que es una obligación de la administradora de riesgos laborales, ¿sí? Con ayuda del COPAS, ¿sí? Pues prestar asesoría y esa asesoría pues se presta por medio de capacitaciones, ¿sí? Sobre los diferentes peligros o también en el área técnica pues de la implementación del sistema de gestión. Entonces, importante eso, muchachos.